Mi Señor, mi Salvador y mi Guía, y como siempre inicio con la palabra de Dios, Colosenses 3:13. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor nos perdonó, perdonemos también nosotros a los demás. Siempre hay que tener un gran espíritu de perdón. Miren, quiero agradecer al profesor Santos Rodríguez, el director del Liceo Gregorio Urbano Gilbert de Pantojas, que ha estado haciendo todo el esfuerzo para que los estudiantes meritorios de ese liceo, estamos en coordinación, puedan ir a ver el documental Gilbert de los Pueblos, que continúa este fin de semana. Exhortamos a todas las familias que vayan a verlo también, y agradecer al mayor general Ney Aldrin Bautista, el director general de la Policía Nacional, porque también hicimos coordinaciones. Nos pusimos de acuerdo para hacer una serie de presentaciones especiales para los oficiales y miembros en general de la policía en el Distrito Nacional, en Santiago, en San Pedro de Macorís y en San Juan de la Maguana. Gracias de verdad por todo el apoyo y que siga cumpliendo la tarea de conocer a este patriota dominicano y que el proceso continúe para lograr que el Congreso lo declare héroe nacional y sus restos puedan ser trasladados al Panteón. Miren, el presidente en el discurso ante la FAO dio una serie de cifras importantes sobre las visitas sorpresa y la visión que él tiene al implementar lo que él llama una estrategia para enfrentar la pobreza, sobre todo rural, que yo creo interesante comentarla porque nunca el presidente había hablado en estos términos. Recuerdo que aquella vez cuando fue, todavía las visitas sorpresas no tenían la magnitud de lo que se ha estado logrando hasta ahora. El presidente dijo que ciertamente el encuentro donde estaba hablando te llevaba como título Innovaciones e Iniciativas Empresariales en el Mundo Rural, y él entonces ponía el esquema que está desarrollando como visitas sorpresas como una forma que se corresponde con países con la característica nuestra, países en vía de desarrollo, que no tienen un alto grado tecnológico rural, no hay mucha tecnología, cada día va creciendo más, pero no tienen tanta, y que tienen realidades de altos niveles de pobreza extrema en cada uno de esos sitios. Él dijo que se puede lograr un modelo innovador que mejore sustancialmente las condiciones de vida de la gente con acciones que estén al alcance de los gobiernos, tanto de los gobiernos como de los productores. Es decir, una combinación entre ambas partes. El presidente también expresó que de alguna manera ese modelo innovador es lo que han estado implementando con las visitas sorpresa, que la inició en el 2012, hasta ahora 237 visitas sorpresa, y ha asumido en estas visitas sorpresa 1.870 proyectos productivos, decía el presidente. Eso, en 6 años, los 6 años que tiene de implementación, ha impactado a 800 cooperativas y asociaciones, una inversión de 58.000 millones de pesos en proyectos agropecuarios, 40.000 millones de pesos que otras instituciones del Estado colaterales hacen, además de lo que tiene que ver con el sector agropecuario, y hay un total en estos 6 años, en estas 237 visitas sorpresas, de 2.000 millones de dólares en 6 años. Decía, ¿cuál es la visión de precisamente cuando hay gente que está desarrollando proyectos particulares que no tienen apoyo de nadie y usted logra que el Estado impacte, no con una política clientelista, sino de que se asocien, de que produzcan, de que generen empleo y produzcan riquezas? Esto evidentemente que contribuye a una visión empresarial y moderna del desarrollo del sector agropecuario, que de alguna manera también favorece a la propia economía en sentido nacional. A esto él lo vincula todas esas tareas que está haciendo, toda esa inversión que lleva, toda esa educación para hacer las cosas, porque no solamente se le entregan los recursos, sino que se le da orientación de cómo manejarlo. A eso unido a la entrega de títulos agropecuarios, de títulos de tierra. Ustedes saben que uno de los graves problemas de toda América Latina es que no hay titularidad en los terrenos, y eso es una limitante, incluso hasta para poder desarrollar proyectos. Dice que desde el 2014 hasta la fecha, fruto de esa visión, se han entregado 50.000 títulos de propiedad a pequeños productores, haciéndolos dueños legítimos de tierra donde tenían hasta 50 años cultivando sin título. Y esto también es una forma de bancarizarlos, es decir, de darles posibilidades, no solamente de lo que da el gobierno como préstamo a tasas sumamente bajas, sino que también le abre la puerta de bancarizarse para conseguir otros recursos, inyectarle a sus negocios y seguir entonces en esa orientación. ¿Qué dice el presidente? Que este es un modelo. Él lo mostró como una especie de modelo especial, innovador para el desarrollo del sector agropecuario en los países como el nuestro.
creó un gran impacto, lógicamente, en esta audiencia de países que ya han venido varios países de América Latina a buscar las orientaciones de estas visitas sorpresa. Él explicó también, lo ha explicado eso en varias ocasiones, pero ahí dio un detalle mucho más específico. Él decía, yo quiero, además de dar los datos, explicar por qué yo hice esto. Y la explicación es precisamente que en países como el nuestro, este tipo de sectores están totalmente excluidos y marginados de todas las esferas de poder y no tienen posibilidades ni de accesar ni de llegar ni al presidente ni al gobierno de manera directa. Están sumamente excluidos. Y él decía, bueno, cuando yo fui candidato, evidentemente iba a todos estos lugares, iba a muchas comunidades y todo el mundo me decía, usted viene ahora porque necesita lo otro, usted no vuelve para acá más, jamás lo volvemos a ver. Y que eso germinó en él una preocupación de que cómo le cumplo a estas comunidades que no pueden llegar a mí, porque evidentemente hay sectores económicos que apoyan la campaña electoral o están de cerca con el presidente o le dan ideas para hacer cosas, están en la ciudad o están en ciudades importantes y tienen acceso al presidente, pueden llegar al palacio, pueden reunirse con él, pero este tipo de comunidades donde generalmente él llega y dice siempre voy con un grupo muy reducido de funcionarios y sobre todo funcionarios que tengan que ver con lo que yo voy a implementar ahí. Esa es la visión, no es ni venir a hacer un bulto, ni venir a hacer publicidad, ni venir a hacer propaganda, no. Es ir, primero a escuchar a los campesinos, a los sectores que yo le pedí el voto cuando fui candidato. Segundo, llevarle un auxilio del gobierno, no regalarle, y reiteró de nuevo, no estamos regalando, estamos ayudando a que hagan trabajo con un préstamo que luego ellos también tienen que desembolsar, lógicamente con tasas sumamente bajitas, con una orientación para que tengan resultados concretos y puedan pagar su préstamo y después accesar a un préstamo más grande, sea del gobierno o del sector privado, porque decía el presidente que una de las cosas interesantes que ha pasado es que muchas de esas empresas que la encontró pequeña o productores solos, que lo convirtió en una cooperativa o en una empresa grande, empiezan a desarrollarse, logran este auxilio del gobierno, desarrollan, venden sus productos y ya accesan a la banca privada y tienen préstamos también en buenas tasas, porque el sector agropecuario ha logrado conseguir buenas tasas fruto de esta realidad, y entonces esto genera un ciclo virtuoso en la economía, porque estos que estaban marginados se integran a la economía a producir recursos, a crear riquezas, a producir empleo, a distribuir cantidad de recursos importantes para familias que estaban totalmente marginadas en la sociedad. Y él decía, este proyecto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que enfrentar, es la mejor forma de enfrentar los niveles de pobreza que hay en nuestros países. Y daba datos concretos de República Dominicana, de los niveles que ya se habían logrado para bajar lo que tiene que ver con la pobreza, y sobre todo la pobreza extrema, que es la que está en los sectores más marginados de la sociedad dominicana. Decía el presidente, dando algunos datos, que en la República Dominicana en el 2012 había un 39% de la población que vivía en pobreza. De un 39.7 bajó a un 23%. Es decir, casi un 14% de reducción. Y en pobreza extrema, de esos que estaban en pobreza, el 10% de la población vivía en niveles de pobreza extrema, y esto se redujo cuando él llegó en el 2014, en el 2018, en el 2012, en el 2018 ya está en 2.9% la pobreza extrema en la República Dominicana, una reducción de casi 8 puntos porcentuales, lo que es un logro sumamente significativo, y en cifras concretas él daba la información de que entre el año 2012, que él llegó al poder, y el 2018, se han sacado de la pobreza a más de 1.500.000 personas en nuestro país. Y lo veía sobre todo fruto de todas las políticas globales del gobierno, pero básicamente de este nuevo modelo innovador en el sector agropecuario que tiene como punta de lanza principal a las visitas sorpresas. Él finalmente decía que con humildad se sentía a gusto de compartirle esa información, que el país está desarrollando en ese aspecto, enfrentando la pobreza en ese aspecto, y que espera que esto que él está haciendo allá pueda servir de modelo, de ejemplo a muchos países de América Latina, porque la tarea del mundo, y sobre todo los países como el nuestro, es enfrentar la pobreza, creando empleo y creando riqueza.